Genelle compró una casa por $420,000, pagó el 16% como anticipo, y financió el resto como un interés del 5% durante 30 años. La primera pregunta es ¿cuánto dinero Genelle pagó como anticipo? Bueno, ella dejó el 16% de $420,000. Para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos. 16% como decimal es 0.16 y, por lo tanto, para encontrar el pago inicial necesitamos encontrar el producto de 0.16 y $420,000. Antes de determinar este producto, veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el monto original financiado? Bueno, como ella dejó el 16%, 100% menos 16% es 84%. Y, por lo tanto, el monto financiado es del 84% de $420,000. Para encontrar el 84% de $420,000, necesitamos encontrar el producto de 0.84, que es 84% como decimal, multiplicado por $420,000. Y ahora vamos a la calculadora. El monto del pago inicial es 0.16 veces $420,000. Que es $67,200, y luego el monto financiado es 0.84 veces $420,000. Que $352,800, y solo para verificar esto, observe cómo si tomamos $420,000, que era el precio de la vivienda, y luego reste el pago inicial de $67,200. Observe cómo conseguimos el monto financiado de $352,800. Avancemos y registremos esta información. El pago inicial del 16% es de $67,200. Y el monto financiado es de $352,800. $2,800. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su pago mensual? Para determinar esto, utilizaremos el solucionador TVM en la TI-84. Comencemos por determinar la información requerida para usar el solucionador que se muestra a continuación en la tabla. El capital N es el número total de pagos del préstamo. Debido a que paga mensualmente durante 30 años, el capital N es 30 veces 12. Que es 360. Y por ciento es la tasa de interés anual como porcentaje. Ella paga 5% de interés y, por lo tanto, y por ciento es 5. PV representa el valor presente, que es el monto del préstamo, que es de $352,800, y el valor presente es positivo porque está recibiendo este dinero. PMT representa el pago mensual que estamos resolviendo. Volveremos a esto. FV es el valor futuro, que es el monto del préstamo después de 30 años. Después de 30 años se paga un préstamo, y, por lo tanto, el valor futuro es 0, y debido a que ella paga mensualmente, los pagos por año y los compuestos por año son ambos 12. Siempre dejamos PMT configurado y ahora vamos a la calculadora. Presionamos aplicaciones, ingresamos e ingresamos la información, y es 360. Entrar. Y por ciento es 5, ingrese. El valor presente es $352,800. Entrar. Estamos resolviendo los pagos mensuales, así que volveremos a esto. Entrar. El valor futuro es 0, ingrese. Y los pagos por año, los compuestos por año ya están en 12 y el pago se establece al final. Entonces esto es correcto. Volvemos a la fila para el pago y presionamos alfa, enter. Y observe cómo esto es negativo porque esto indica que Genelle debe pagar esta cantidad cada mes. Al centavo más cercano, su pago mensual es de $1,893.91. $3.91. Entonces, nuevamente, su pago mensual será de $1,893.91. $93.91. La última pregunta, si Genelle realiza estos pagos cada mes durante 30 años, determine la cantidad total de dinero que gastará en esta casa. Incluya el pago inicial. Entonces ella gasta $67,200 para el pago inicial, y luego tenemos que agregar todos los pagos mensuales. Entonces agregamos $1,893.91 veces la cantidad de meses en 30 años, que es 30 veces 12. Simplificando tenemos 67.200 más 1.893,
91. Multiplicado por 360. Y ahora vamos a la calculadora. Para ir a la pantalla de inicio, presionamos segundo, modo para salir, y luego tenemos 67.200. Más 1893.91. Veces 360. Entrar. La cantidad total de dinero gastado en la casa es de $749.007.60. $60. Espero que hayas encontrado esto útil.